El problema es que si tú quieres vincular eh, eh, la vida, lo que está aconteciendo apenas en la sociedad, en las modas, en las discusiones que hay en la universidad, dentro de las Fuerzas Armadas, ese proceso, y eso es lo que aconteció con las reformas. Ahí se metió que no había diferencia, hay que meter la discusión LGBT o la discusión antiguerra dentro de la formación y viraron clases de sociología, clases de identidad de género, clases, etcétera. Eso es lo que viró West Point. Entonces, en Brasil, y eso lo denunciamos en aquel libro O complot para aniquilar las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquella cuestión de someter a las Fuerzas Armadas al poder civil no era un problema de que las Fuerzas Armadas no tuvieran un ministro de la Defensa, era el problema de retirar las Fuerzas Armadas de su función de pensamiento estratégico, que es lo que se logró. Se tiró a las Fuerzas Armadas de esa función, ¿no?, que tenían de pensar el país. De pensar el país, eh, la Fundación Getulio Vargas entró, la Fundación Don Vitar entró y formaron, ¿no?, la idea de que era el mercado que formaba las ideas de planificación. Es la misma cosa que ocurre con los Estados Unidos. Es decir, las Fuerzas Armadas, que West Point fue la primera escuela de ingeniería. Fue formada en 1802. Fue la primera escuela de ingeniería. ¿Por qué ingeniería? Bueno, comandante, pues usted sabe, hay que construir puentes, hay que construir Sim, fortalezas, hay que estradas, construir pontes, fortificações. infraestructuras y hay que saber destruirlas, ¿no? Entonces, tanto construirlas como destruirlas, ¿no? Entonces, el problema es, y ahí fue la primera fuerza. Y es interesante porque West Point, la idea, la concepción de West Point, fue el primer secretario de la defensa, que fue Alexander Hamilton, que concibió que las Fuerzas Armadas estaban vinculadas a una política nacional de desenvolvimiento. Es decir, las Fuerzas Armadas tenían que tener una visión de proteccionismo de las industrias. Es decir, Hamilton tiene la idea, él es inspector del ejército en ese periodo, y hasta 1800, y después el presidente en 1802 era Thomas Jefferson, crea West Point, ¿no? Entonces, es un poco como pasó aquí en Brasil, la ingeniería estuvo muy vinculada, ¿no?, al desarrollo al desarrollo, podemos decir, de la economía, ¿no? Es decir, desde los jóvenes turcos en el principio del siglo XX, ¿no?, hasta el gobierno militar. Tuvimos básicamente grandes militares en el desarrollo de la economía nacional, de la industria nacional. Ya estamos hablando de Gos Monteiro, Álvaro Alberto, Casimiro Montenegro, ¿no?, Ernesto Geisel, todos ellos grandes constructores del país. Hoy día las Fuerzas Armadas no tienen esa visión, desafortunadamente. Es decir, dejaron al mercado la planificación de la economía nacional y eso está afectando a las Fuerzas Armadas. De la misma manera que en la potencia mundial de los Estados Unidos, en los cuerpos de altos oficiales están contaminados con esa ideología woke, ¿no? Walk we trust, ¿no? Ese es el nuevo signo del dólar, ¿no? Obviamente que eso está produciendo una crisis en las propias Fuerzas Armadas y se están preguntando qué es lo que cómo es que se va a reformatar la educación militar en los Estados Unidos, porque se está fundando, es decir, claramente afundando. Es decir, mientras, por ejemplo, Rusia invierte, China, India, Irán, están invirtiendo fuerte en el avance tecnológico, los Estados Unidos siguen comprometidos con grandes proyectos, a veces inservibles, del complejo industrial militar.
Entonces, esa política que viene de la posguerra, que hace crisis en Vietnam, que hace crisis en el Oriente Medio con toda la guerra de Irak, Siria, tal, en todas salieron los Estados Unidos perdiendo, hasta Afganistán, en el que salieron básicamente humillados, corriendo, corriendo de Kabul, ¿no? De la capital, para dejar al talibán, ¿no? Regresar al poder. Entonces, eso es un poco la situación. Yo no me celebro de que eso esté ocurriendo porque es muy grave, ¿no? Es muy grave la situación del ejército de los Estados Unidos, ¿no?